Hoy vamos a hablar con el doctor Jorge Noriega. Jorge Noriega es investigador principal del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica de la Producción, en la ciudad de Diamante. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Hola Jorge, ¿cómo va? Bueno, ahí te vemos en la Bien, primera nota por Meet, ya venimos con notas presenciales, notas por Meet. Jorge, en la mesa está Alejandro Larriera, Diego Degano y Eduardo Mozo. Bueno, la idea era poder charlar un poquito sobre paleontología y fósiles, así que por ahí un buen comienzo es que nos cuentes qué es la paleontología, qué son los fósiles y para qué nos sirven. bueno, la paleontología es la disciplina que estudia los seres vivos que vivieron en el pasado, ya sean plantas, animales, hongos, bacterias, todo ser vivo que deje huellas de su vida de su esqueleto, de su estructura o de su actividad pasada, es un fósil. Entonces, bueno, los paleontólogos estudiamos esos, esos animales, en mi caso los vertebrados particularmente, y a partir de ellos, bueno, hacemos vínculos sobre sus relaciones de parentesco, su evolución, los ambientes en los que habitaron, y etcétera, etcétera. Es decir, somos biólogos, de hecho, particularmente yo soy biólogo, ¿no? Hay algunos investigadores que directamente tienen títulos de paleontólogos porque en su currícula de grado ya tienen materias de geología que nosotros los biólogos las tuvimos que ir incorporando eh, secundariamente a partir de nuestra tesis doctoral, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, para que la gente lo entienda, somos como biólogos del pasado, ¿no? Bien, y en esto del pasado, ¿qué especies habitaron esta región en el pasado? Sé que ha habido una gran diversidad de ambientes al respecto, pero me llama la atención, siempre me llamó la atención lo que es la megafauna del litoral. Sí, bueno, nosotros, en mi caso particular y el laboratorio el cual creé, ¿no? Y que hoy tiene un número importante de investigadores, de becarios y técnicos trabajando, hacemos hincapié en el estudio de las faunas de vertebrados que habitaron el litoral argentino. En ese sentido, vamos a encontrar lo que la naturaleza nos da y no otra cosa. No podríamos estudiar, por ejemplo, en el sudoeste de Entre Ríos, dinosaurios, no podríamos buscar dinosaurios porque no están las rocas de la antigüedad mesozoica, de la antigüedad suficiente como para que puedan haber quedado registros de esos animales. Para ello nos tendríamos que desplazar y tener mucha suerte de encontrarlos en una franja muy angosta sobre el río Uruguay, dentro de la provincia, ¿no? Entonces, bueno, acá en el sudoeste de Entre Ríos, nosotros hemos trabajado con con varios periodos, hemos abarcado varios periodos de tiempo, y uno de esos, ya que empezaste por por los grupos más modernos, es el de la megafauna del cuaternario, ¿no? Bueno, la megafauna se refiere, es un término genérico que hace referencia a animales, a mamíferos que pesaban más de una tonelada. Ahí seguramente, sobre todo también para los santafesinos, porque son animales que vivieron y se extendieron por toda la llanura chacopampeana y por toda América, en definitiva, e incluso América del central y del norte, ¿no? Después del gran intercambio biótico americano, son mamíferos que les decía, por ejemplo, dentro del grupo de los cenartros, es decir, el grupo que hoy incluye a las mulitas, a los peludos, ¿no? Encontramos unos parientes de ellos que son los gliptodontes, ¿no? Esos acorazados que muchas veces acuden los aficionados al laboratorio preguntando si son tortugas. Bueno, no, son parientes de las mulitas y los peludos, los gliptodontes, herbívoros muy grandes.
también dentro del mismo orden encontramos perezosos terrestres gigantes, los megaterios, los milodontes, los celidoterios. Son animales, en el caso del megaterio, de más de 5 toneladas, ¿no? Animales verdaderamente muy grandes que se alimentaban, a diferencia de los perezosos, de sus parientes, los perezosos vivientes, también folívoros, ¿no? También de hojas, pero no trepados a los árboles, sino erguidos seguramente en sus dos patas traseras, ramoneando hojas de los árboles, ¿no? Bueno, también había ungulados nativos. Esto es un grupo, los ungulados son los mamíferos que caminan sobre pezuñas, Sí, por así los decirlo. caballos, vacas. Exactamente, los ciervos, los camellos, los guanacos. Bueno, había un grupo de ungulados que surgieron y se desarrollaron y evolucionaron exclusivamente en América del Sur. De ese grupo integran, por ejemplo, las macrauquenias y los toxodontes, son animales muy grandes que integraron la megafauna, ¿no? Bueno, toda esta megafauna, bueno, ni que hablar, también un animal paradigmático de esta megafauna y en estas latitudes que llama mucho la atención son los mastodontes, ¿no? Un grupo de animales del orden de los proboscideos, o sea, el orden que actualmente incluye a los elefantes africanos, ¿no? Y asiáticos, pero de una familia distinta, bastante diferentes en muchos aspectos, y que ingresaron a América del Sur también hace aproximadamente 3 millones de años, 2 millones y pico de años, cuando se estableció la conexión en el Istmo de Panamá, entre lo que era América del Norte y Central con América del Sur, y entonces la fauna sudamericana, que había estado gran parte del periodo terciario aislado, entró en contacto con los animales que ingresaron de América del Norte, y viceversa hubo un flujo de taxones, de grupos que hasta ese momento no habían sido registrados en América Central y del Norte, que pasaron hacia allá. Así que, Jorge, te interrumpo porque me acuerdo que hace un par de años había habido una nota que hicimos por el hallazgo de un ave aquí en la región que llegaron a describir. sí. ¿Estoy recordando bien? Sí, bueno, eso hablando de grandes hitos o de grandes momentos que estudiamos, el ave a la que te referís, Alejandro, es un pelícano que, que descubrimos en una cantera de Victoria, una cantera de calcáreos, de conchas de ostras marinas, ¿no? Que dan cuenta de la existencia de un mar, el mar paranaense o mar entrerriense, que se desarrolló entre los 15 y los 8 millones de años aproximadamente en toda la región, en toda la llanura de Chaco Pampeana. Inundó, entrando, por así decir, desde la cuenca del Río de la Plata, inundó. Y en esa época hubiese sido mucho más barato ir a la costa, ¿no? O sea, nos quedaba Bueno, más a mano. Nosotros hubiésemos sido parte del fondo del mar en esa altura. ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, de ahí esos animales que ya no forman parte de la megafauna, estamos hablando de por lo menos 12 millones de años antes, ¿no? Descubrimos en estas canteras un pelícano que creamos una nueva especie porque encontramos diferencias con todos los demás pelícanos del mundo, y también nos sirvió para establecer una hipótesis paleobiogeográfica, es decir, una hipótesis sobre cómo fue la distribución de los pelícanos en el mundo, que surgieron, en realidad está prácticamente conformado, constatado, si bien no deja de ser una hipótesis que siempre puede ser refutada con nuevas evidencias. Los pelícanos se originaron en África, bueno, y había toda una hipótesis de que habían pasado de Europa, de ahí a Asia, y de Asia habían entrado de alguna manera como
como por esa vía de poblamiento del continente americano que fue Bering, ¿no? Habían entrado por América del Norte y finalmente llegaron acá a América del Sur, ¿no? Como última parada. Bueno, nosotros a partir de un estudio de las relaciones de parentesco de este pelícano y en función de la antigüedad también del mismo, concluimos que posiblemente los pelícanos que hoy habitan en el sur en Sudamérica vinieron directamente por el Atlántico hasta América, ¿no? Y no dieron toda esa vuelta, ¿no? Así que bueno, prácticamente esos son nos queda un tercer momento, ¿no? Que es cuando ese mar se retiró y se produjo la continentalización ya más o menos definitiva del área. Bueno, de ahí hay una fauna muy importante que aflora de manera así paradigmática en la Toma Vieja, en la ciudad de Paraná. Es un yacimiento histórico muy importante, y de ahí hemos también dado cuenta de muchos animales. Yo inicié mis estudios con las aves, y de alguna manera cuando me vine a radicar a Entre Ríos ya hace más de casi 30 años, amplié mi espectro hacia todos los vertebrados, ¿no? Pero bueno, en su momento estudié las aves de ese momento post retirada del mar, y ahí encontramos aningas gigantes, por ejemplo. Ustedes, que son seguramente conocedores de la bifauna actual, conocen a los guavívoras. Nosotros descubrimos una especie muy grande, y también, ya que hablamos de tamaños, ¿no? Había fororracos, ¿no? Estas conocidas como las aves del terror, que también en estas latitudes estaban vivitos y coleando, que seguramente ante la ausencia de los carnívoros, del grupo de los carnívoros, el grupo de los depredadores. Hoy estabas hablando, te escuchaba Alejandro hablando de lobos Ajá, y, sí. y bueno, como esto es una cuestión, una anécdota aparte, yo soy platense, ¿no? Y en la ciudad de La Plata tenemos controlado al lobo desde hace muchos años. Bueno, pero eso es porque sos estudiante. Eso es porque son pincha. No, eso es objetivo, lo tenemos totalmente controlado, y para no caer en los extremos, como decís vos, nunca hemos querido que se extinga, ¿no? Sí, escuchá, volviendo fuera de la chicana deportiva, que siempre está bueno para amenizar. Vos mencionabas y las especies que estabas mencionando de la megafauna, yo le hago todo con una correlación a la megafauna africana. Y Ajá. sin embargo, en África siguen siendo fuente de atracción, en algunos lugares con poblaciones muy abundantes que hasta ponen en problema a las propias comunidades que habitan el lugar. Y acá no hay. ¿Hay alguna hipótesis de qué es lo que puede haber pasado, que desaparecen en América del Sur y se mantienen en África? Mirá, vos justo ahí metiste el dedo en la llaga respecto a un tema que está siempre en continua discusión, y si bien a medida que avanza la historia de la ciencia se van encontrando nuevos argumentos para encontrar una explicación a eso, al momento es sumamente polémica y controvertida, ¿no? Algunas veces se consideran que esta extinción de la megafauna tuvo que ver exclusivamente con cuestiones de cambios climáticos, que estos cambios climáticos devinieron en un cambio de las comunidades vegetales, ¿no? Cosa que es totalmente lógica y que está comprobado que sucedió. Ten en cuenta que la mayoría de estos animales que estamos mencionando que se extinguieron, ¿no? Hablábamos de gliptodontes, de perezosos que comían hojas, de mastodontes, son animales herbívoros, ¿no? Grandes herbívoros, y entonces por momentos las hipótesis se inclinan a decir que esta ciclicidad de cambios climáticos que se produjeron en el Cuaternario, ¿no? El Cuaternario
son los últimos 2 millones de años para generalizar, y en estos 2 millones de años hubieron glaciaciones, ¿no? Es la edad del hielo, por así decir, es la forma vulgar de nombrar a momentos de la historia de la Tierra en la que se baja tremendamente la temperatura a nivel global, y los casquetes polares, más todas más todos los hielos de altura, crecen de manera exacerbada, ¿no? Entonces, bueno, esto claramente trae como consecuencia que los ecosistemas, por ejemplo, los ecosistemas que hoy tenemos, que hoy conocemos, se vayan moviendo en cuanto a las latitudes. La tundra se pone más hacia el sur, la taiga se pone más hacia el sur, y así quedan como refugios de los ambientes donde se necesita más humedad o más temperatura para que las comunidades vegetales florezcan. Bueno, en algún momento se dijo que la megafauna se había extinguido exclusivamente a raíz de esos cambios ambientales, climático-ambientales. Hay otros que atribuyeron a la sobreexplotación humana, a la caza por parte del hombre, sí, la causa fundamental de esta extinción. Y bueno, otros han sido más, han encontrado gente, por ejemplo, colegas míos de la Universidad de La Plata, Leopoldo Solberson, Eduardo Toni, que fue mi director, ¿no? Han encontrado como alternativas a estas dos extremas posiciones, y han hablado de una teoría que llamaron el broken zigzag. Broken es roto, ¿no? El zigzag roto. El zigzag se refería a cómo en los momentos de glaciaciones las poblaciones de estos mega herbívoros se reducían. Bueno, ellos entonces de alguna manera prueban que en cada momento glaciar se produce esta retracción de los ambientes óptimos para los megaherbívoros, y por tanto se reducen sus poblaciones, y que la ruptura de ese zigzag se produjo con la aparición y la explotación humana, es decir, como que el hombre... Sí, fue un remate, digamos. Exactamente, le dio el golpe de gracia a esas poblaciones que se venían reduciendo. Esto, de cualquier manera, esta hipótesis con causas conjuntas, ¿no?, se puede extrapolar, yendo a tu pregunta, Carlos, ¿no?, a otras latitudes. En ese caso, en el caso del África, lo que yo en algún momento he escuchado es que las condiciones ambientales quizás no fueron exactamente las equivalentes a las de América en general, porque la megafauna se extinguió en América del Norte y en América del Sur, más o menos en los mismos tiempos, ¿no? Hace 10.000 años, en algunos casos algunos grupos llegaron a los 7.500, 8.000 años, otros se extinguieron un poquito antes, pero todos en torno a ese límite entre el Pleistoceno y el Holoceno. Sí. Como que las condiciones ambientales en África no fueron exactamente las mismas o tan extremas como lo que sucedió en Europa, ¿no?, donde también hubo extinción en Eurasia, donde hubo extinción de megafauna, o en América. Y después también hay que tener en cuenta que, salvo por ahí con el tema de los mastodontes, ¿no?, de los proboscidios, son grupos diferentes. Entonces nosotros tampoco podemos ni sabemos, ¿no?, cuál era la plasticidad, por así decir, es decir, la capacidad de resistencia, de adaptación de un toxodonte respecto a un hipopótamo, ¿no? Entonces, claro, bueno. Sí, a ver, Eduardo, te quería hacer una pregunta, Jorge. Buenos días, Jorge. Pensaba, mientras te referías a los intercambios de fauna, en una mala comparación entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Como siempre, la sureña gondwana pareciera que estuvo en desventaja con respecto a la holártica del norte, ¿no?, como todavía nos pasa ahora en otros ámbitos. Bueno, pero esa no era la pregunta, sino cuando mencionaste aficionados.
Es de suponer que, además de los encuentros que hace el equipo profesional, otros hallazgos provienen de otras personas. Sobre las actividades de esos grupos, es de suponer que hay algunas que son muy útiles y unas muy peligrosas, tanto por el hallazgo, las condiciones o por el destino de lo que encuentran. Sí, exactamente. Como en todo, si esa actividad, por así decirlo, de los coleccionistas no está de alguna manera regulada, no está de alguna manera eh, supervisada por el conocimiento que pueden tener las instituciones que se dedican a la investigación o los museos mismos, se corren los riesgos de que, en primer lugar, un fósil que es extraído de una barranca, de su sedimento original, y que se desconoce de dónde provino, ha perdido gran parte y información muy valiosa para su estudio. Es decir, el fósil no es el bicho en sí, con el hueso en sí podemos decir algo, pero nosotros tenemos que saber de dónde salió, de qué lugar, de Sí, qué localidad. es el contexto también, digamos. Encuadra en ciencia ciudadana, pero ciencia ciudadana sin protocolo no es ciencia, así que... Exactamente. Y después lo que sucede también, que nosotros también, digo, nosotros los paleontólogos, también pecamos un poco creo que de ese espíritu inicial que tienen los coleccionistas, ¿no? Los aficionados, que es cierto filatelismo, ¿no? Es decir, le interesan los huesos porque es como la figurita difícil, la estampilla difícil, ¿no? Entonces, eso está muy bueno en la medida en que las leyes que hoy rigen el patrimonio paleontológico y arqueológico, ¿no? También del país, son muy claras en el sentido de que le permiten a la gente, una vez que lo hallan, una vez que lo encuentran, o si lo heredaron porque su abuelo lo juntaba en el campo, registrarla. Es decir, señores, ir a la institución que es el órgano por la ley fiscalizador de ese repositorio, decir, tengo esto. Entonces, perdón. Sí, bueno, también si repasamos un poco la historia, el tiempo ha pasado desde la época en que don Florentino Ameguino, un prócer, incluso Francisco Pascasio Moreno, vendían fósiles para financiar sus viajes y sus estudios. Bueno, a ver, se generó un enorme aporte al conocimiento. Creo que lo que vendió Moreno sirvió para sus viajes y colaboró mucho en la definición de los límites con Chile. Y bueno, y Florentino Ameguino también todos sus estudios los financió con la venta de fósiles. Ya pasó ese tiempo, ahora no se puede. O sea, exactamente, pero eso sería como una vuelta más de rosca, porque si bien a mí me ha costado en mis investigaciones particulares muchas veces encontrar fotos o conseguir, porque no puedo, no me da el sueldo para viajar a Londres cada vez que aparece un material que tengo que comparar. Están allá. Que comparar, claro, con un fósil que vendió Ameguino. Ameguino, si se quiere, lo vendió a una institución, a un repositorio, y desde 1870 están en Londres, ¿no? Entonces, eso es una cosa que, como decís vos, ya no se puede hacer, y está muy bien que no se pueda hacer, porque hace a la soberanía nacional, ¿no? Pero sí, del mismo modo que si encontrás otra momia en Egipto no la podés vender al Museo de Londres, por ejemplo, o al Louvre. Exactamente, pero muchos de estos aficionados a veces tienen las cosas en sus garajes o en sus casas, ¿no? Ellos los atesoran, los cuidan, los limpian y le dan el mejor de los tratamientos, pero todos tenemos una finitud, ¿no? Entonces, el día que yo me jubile, no voy a decir que me muera todavía, pero los fósiles que yo estudié van a estar en las colecciones del Centro de Investigaciones de Diamante. Y esperemos que si el gobierno nacional no nos extingue a los investigadores del CONICET, que esas colecciones perduren para siempre, ¿no? Entonces,
El problema con muchos aficionados es que los aficionados se mueren y la familia va a la casa y mete todos los fósiles que juntó en un contenedor y los tira a la basura, ¿no? Entonces, yendo concretamente a tu pregunta, son muy útiles son muy útiles los aficionados, son más ojos, son más manos, son conocedores de sus territorios, a veces mucho mejor que nosotros, pero tienen que avisar, nos tienen que dar cuenta de lo que encontraron para que ese resto se conserve para siempre. Bueno, Jorge, hablábamos con el doctor Jorge Noriega, muchísimas gracias Gracias, por Jorge. la charla, más que interesante. Y bueno, aprovechar ya que estamos hablando de temas de ciencia, comentarles que el jueves pasado cumplió 5 años el Instituto de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, que también pertenece al CCT Santa Fe, de doble dependencia de la UNER y el CONICET. Un saludo muy grande a su directora, la doctora Beatriz Gómez, y a todos los y las integrantes del instituto. Bien. Jorge, ¿se fue? No, acá estoy. Bueno, no. Hacemos un cierre formal. Te dejo con tu pasión pincharrata. Y ya que la idea del programa es ofender gente, espero que tengamos algún ofendido. Un gran abrazo, Jorge. Un abrazo. Chao, Jorge, gracias. Gracias por el contacto.